Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, damos la bienvenida al podcast Hogar Diseño Original. En esta serie hemos estado abordando entonces el tema del hogar. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Marlene. Hemos estado conversando con Noemí Quero desde México. Noemí, bienvenida a este espacio. Gracias, Marle. Siempre es un gusto estar contigo y con la audiencia. El gusto es mío. Y hemos recibido ya varios mensajes, comentarios de que ha sido de bendición para varias mujeres y para varias mamis el tema que hemos venido abordando en los últimos episodios. Y hoy vamos a continuar con este tema que hay tanto por hablar de él, tanto por profundizar, pero también tanto por aprender, ¿cierto? De desaprender, porque hemos estado en un proceso en el que hemos estado absorbiendo muchas cosas que en los últimos años se han vuelto como la norma respecto a este tema del hogar. Entonces ahora nos toca el proceso doble, ¿cierto? Desaprender, quitar de nuestras mentes estas ideas que no concuerdan con el diseño de Dios e instalar las nuevas, que es la verdad de Dios. Ese es un proceso constante en el que tenemos que trabajar como mujeres. Y hablando de trabajar, quiero empezar este episodio dándote una breve introducción, Noemí, con este tema del trabajo, porque el episodio anterior estábamos hablando un poco de ser una mujer que edifica su hogar, ¿cierto? Que edifica su casa sabiamente, como nos lo muestra Proverbios. ¿De qué se trata? Entonces, una de las conclusiones a las que hemos llegado es que lo primero, una de las bases o uno de los fundamentos que tenemos que poner es que nosotras como mujeres tenemos que empezar a reconocer y darle valor a este trabajo, ¿cierto? Reconocer que es un valor importante que Dios nos ha dado, que tenemos una gran influencia en nuestras familias y en nuestros hogares y que con esa influencia viene también una responsabilidad. Entonces, ahorita que te mencionaba el trabajo, recuerdo que algunas mujeres, he escuchado de algunas mujeres y algunas me lo han dicho así de manera abierta, que a veces pareciera como que todo el trabajo del hogar recae sobre la mujer y que esto como que no es justo, ¿cierto? Como que, ¿por qué la mujer es la que tiene que edificar su hogar? O sea, si son dos, si es esposo y esposa, ¿por qué es como si la mayor responsabilidad de todo este tema del hogar está sobre la mujer? Y por eso es que algunas lo han visto como un tipo de injusticia o como un tipo de desventaja o como de que las cosas no están equilibradas y por eso han surgido todas estas ideas de que no, de que aquí el hombre tiene que hacer el mismo trabajo o el 50-50 que ya hemos hablado en otras ocasiones. Entonces yo te hago esta introducción porque hoy me gustaría que siguiéramos hablando de esta influencia que nosotras tenemos en el hogar y cómo es tan importante y es de tanta influencia y de tanta responsabilidad que de cierta manera el ambiente del hogar es determinado en cierta medida por la mujer, ¿cierto? Por la labor que hace la mujer dentro del hogar. Entonces, quisiera saber, Noemí, si tú estás de acuerdo con eso, porque estos días estamos llevando a cabo un devocional y había una frase que me llamó mucho la atención y decía, queramos o no, el tono del hogar lo marca la mujer, lo marca la madre y nos guste o no. Entonces yo reflexionaba en eso y yo decía, hay mucha verdad, ¿cierto? Hay mucha verdad, pero también, wow, qué responsabilidad. ¿Y por qué tanta responsabilidad sobre nosotras, Noemi? Bueno, ante todo debemos siempre tener en mente a Dios. Me refiero a que el enemigo se ha encargado desde, como lo decíamos en la primera temporada, de traer a nuestra mente engaño.
y a la mujer en especial a través de las emociones, que somos más susceptibles al engaño, dice la palabra de Dios. Dice, la mujer fue engañada, el hombre no, en aquel momento del Edén. Y el engaño de los siglos es, servimos a un Dios que no quiere nuestro bien. Siempre está la duda de el feminismo, por ejemplo, los hombres son privilegiados, a los hombres se les ha dado injustamente un trato distinto, pero poniendo a Dios como en la silla de los acusados. Y aunque nosotros como creyentes, conscientemente, obviamente que no lo vemos así, porque hemos venido a conocer a Dios, queda ese resabio. La verdad es que siempre queda esa duda de, pero ¿por qué los hombres salen y ellos y los lugares de influencia y la autoridad en la congregación y la cabeza del hogar? Y eso suena muy machista. Y el pensar que eso sea machista nos trae obviamente insatisfacción, descontento. Y es porque ahora sí que como decimos en México comúnmente, es porque nos hemos tragado la píldora completa de que Dios esconde algo bueno de nosotros. Cuando vino la serpiente le dijo, y lo habíamos mencionado en aquella temporada, con que Dios les ha dicho, dice, no moriréis, sino que Dios sabe que si ustedes comen del fruto, se estaba ya cambiando las palabras de Dios y poniéndolo como un Dios egoísta, como un Dios que quería ser solo Él Dios y a nosotros robarnos, o más bien eh, limitarnos o impedirnos una bendición, cuando era todo lo contrario. Claro que para nuestras emociones y nuestra carne eso suena que hace sentido, pero algo que yo alcanzo a ver en cuanto a este descontento que ha llevado a que la mujer decida salir, tiene que ver en parte también con el no conocer a Dios, número uno, pero también el no conocer la dimensión y la magnitud de su amor, las dimensiones y el nivel de amor en su diseño original. Porque cuando vemos que él le pide a Adán en el Edén que trabaje y que labre la tierra y le concede una ocupación, algo a lo que se va a dedicar. Y vemos que así es para los padres, como ellos tienen un llamado mucho más, yo lo he llegado a ver en la forma en que aprendemos hombres y mujeres, siendo yo profesora y con mis hermanos, bueno, con mi esposo, los varones con los que yo convivo, veo cómo ellos tienden a centrarse en un aspecto y se apasionan por un tema y se enganchan y en eso están. Y nosotras como mujeres, nuestro diseño es tan distinto. Entonces yo eso lo relaciono con dos ámbitos tan distintos, pero tan poderosos. El quejarnos y ver las cosas como en desventaja al creer ese engaño, nos roba la visión y la bendición real que hay en el diseño original, en el que al hombre le da un ámbito y a la mujer le da uno de la misma implicación, relevancia, importancia y desafío para el reino de Dios. O sea, yo no veo como menor el ámbito del hogar que el ámbito de negocios empresarial fuera del hogar. No quiere decir que las mujeres solo están hechas para el hogar, ni quiere decir que las mujeres no puedan tampoco llegar a tener un triunfo o llegar a tener un destino en cuanto a ámbitos fuera del hogar. No lo digo así ni lo creo, pero sí creo que hay temporadas para la mujer. Y sin embargo, para el hombre, aunque sí hay temporadas del hombre de familia, el diseño con el que nos hizo es claro y manifiesta una diferencia muy grande. Lo peor de este engaño es querer competir en las mismas condiciones, porque entonces estamos haciendo que por poner un ejemplo en cuanto a algo diseñado por el ser humano, un carro quiera competir contra un camión. O sea, tienen funciones distintas, sirven para transportar, etcétera, pero su propósito para el cual fueron creados son distintos. Ni uno es más, ni uno es menos. Solo el uso, el fin para el que está diseñado. Entonces, cuando perdemos de vista, uno, que Dios es bueno y además que hemos sido hechos por Él, que es soberano y que Él al crear, sabemos esta frase que dice, crear da derecho sobre lo creado.
Entonces, él tiene todo el derecho y no puede decir el barro, ¿por qué me creaste así? O ¿por qué me hiciste mujer? ¿No? Ese es el gran descontento en cuanto a la identidad que el mundo ahora predica. Pero nosotros entendiendo este contentamiento y esta gratitud de decir, si Él es un Dios bueno, lleno de amor, obviamente que su diseño para mí y el ámbito en el que, me refiero al lugar, ¿no? El ámbito en el que yo voy a servirle y yo voy a ser usada en este llamado para desarrollar los talentos, las habilidades y el propósito de Dios para mi vida, va a ir de la mano con una vida abundante, va a ir acompañado con gran bendición y con una sensación de plenitud. Shalom en realidad significa no solo paz, sino plenitud en todos los ámbitos. O sea, siendo bueno y contrario a que me está robando la bendición, creer por fe que Él tiene pensamientos de bien para mí como mujer, me va a dar una tranquilidad y un contentamiento de decir, venga lo que venga, no, lo difícil no viene de Dios. O, bueno, no me refiero a lo difícil, más bien quise decir, lo negativo y el problemático que yo veo en esta situación no viene de su diseño, no viene de la injusticia de yo ser mujer y quedarme en mi hogar, más bien viene de la caída, viene de mi naturaleza, viene desde mi pecado y viene desde las circunstancias de un mundo caído, en donde sin pecado era una cosa y ahora en esta tierra caída, obviamente parece que todo lo decía, yo recuerdo en el episodio pasado, bueno, parece que un día todo sucedió. Me quedé sin agua, se descompuso la lavadora, la licuadora ya falló, se rompió tal cosa y entonces está uno así y con los niños chiquitos o una enfermedad o dices tú, bueno, la ley de Murphy o qué está pasando aquí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Ajá. pero es real, es un mundo caído. Sin embargo, eso, nuestra visión clara y nuestro centro que es Dios es bueno, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, y Jesucristo viene a redimir. O sea, aunque la caída es una realidad en este mundo, yo por fe creo que Jesús puede hacer que estas circunstancias o este papel que el mundo ha denigrado y que el mundo nos ha vendido como una injusticia, en Jesús es redimido al lugar que siempre quiso Dios que tuviera, que es el lugar en donde Él me quiere usar para ser transformada a su imagen y semejanza, para servirle y para tener un impacto en esta tierra para su reino y para la eternidad. Entonces, cuando uno ya por el espíritu y por la palabra puede dimensionar lo que implica, las cosas son totalmente distintas. Creo que lo que muchas veces nos falta es visión. Al principio decías tú esta parte de pensar distinto, ser renovadas en nuestro entendimiento. Y eso es posible por el espíritu. Marle, así lo creo yo. Sí, mientras tú hablabas, yo reflexionaba en dos cosas. La primera es el tema de cómo en la mayoría de los ámbitos no nos cuesta aceptar este tema de los roles, ¿cierto? En un ámbito corporativo, la gente entiende que hay un director, que hay una persona que se encarga de marketing, que hay otra persona que se encarga de ventas, que hay otra persona que se encarga del tema del aseo, ¿cierto? Y cada uno está dentro de su rol, cumple con su función, porque sabe que para eso estudió o para eso se capacitó o de acuerdo a sus habilidades o sus circunstancias del momento y así lo aceptan, ¿cierto? Así lo aceptamos dentro de cualquier entidad, dentro del mismo gobierno, o sea, tiene cada departamento que se encarga de cierta o de determinadas funciones. Pero cuando venimos al tema del hogar, es como que aquí no, o sea, aquí eso todos tenemos que hacer lo mismo porque entonces el que hace otra cosa es menos que el otro. Entonces, a veces yo reflexionaba en eso, o sea, ¿por qué es ese tema de los roles? Es fácil de aceptarlo y entenderlo en cualquier ámbito, así funciona. Así funciona el mundo, así funciona, funcionan muchas cosas
Pero en el hogar es como que no, aquí no, aquí los roles no, o sea, aquí esto de los roles, aquí no puede funcionar así. Entonces, reflexionaba en eso y también reflexionaba en lo que tú dijiste ya casi al final de la intervención y es en esta perspectiva eterna, como la hemos llamado también en otros momentos, ¿cierto? Creo que constantemente se nos olvida esa perspectiva eterna, de que en realidad el hecho de que yo esté aquí en mi hogar en este momento cumpliendo con el rol que Dios me ha entregado como ayuda idónea para mi esposo y como madre de mis hijos y educadora en caso de las familias que educan en el hogar, eso no se trata solo de mí, no se trata ni siquiera de mis hijos, no se trata, o sea, se trata de honrar a Cristo, ¿cierto? Y de ser transformada, lo que tú deseas, ser transformada a su imagen. Entonces, cuando uno pierde esa perspectiva, es donde llegan todo este tipo de pensamientos que definitivamente nos mueven, ¿cierto? Nos mueven de nuestro lugar y no nos permiten avanzar hacia ese propósito y hacia cumplir ese diseño. Entonces, me gustaría, Noemí, que continuáramos y entráramos un poquito de lleno en este tema del ambiente. En la serie que estuvimos hablando sobre educación, uno de los capítulos o de los episodios que abordamos muy profunda y me parece que varias personas me dijeron que qué bendición de episodio fue cuando hablamos del entorno, ¿cierto? El entorno del hogar como un hogar educador, qué importante era que nosotras como mujeres nos encargáramos de proveer el entorno adecuado, ¿cierto? Y que sí hay un entorno adecuado para la educación. Entonces, así como hay un entorno adecuado y un entorno que Dios ha diseñado para que ocurra todo esto del aprendizaje, creo que el ambiente del hogar no solamente funciona para esto del aprendizaje, o sea, funciona y es el ambiente perfecto o adecuado para que suceda todo lo que debe suceder en la vida de los que habitan el hogar, en el camino hacia convertirse en lo que Dios quiere que seamos. Pero entonces, ¿cómo trabajamos en este entorno? O sea, ¿cómo nosotras como mujeres aceptamos esa responsabilidad, ¿cierto? Hacemos parte también de nuestra misión y qué debe tener ese entorno, Noemí. O sea, ¿qué es lo que nosotros o nosotras como mujeres debemos proveer para que este ambiente verdaderamente sea el ambiente correcto? Sí, Marle, a mí me gustaría partir diciendo que es muy maravilloso ver cómo el versículo que habla de que las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes se refiere a las relaciones primero del marido, de los hijos, pero también menciona claramente el hogar. O sea, ese versículo da tres aspectos que son relacionales, dos de ellos, y uno es muy práctico, que es el hogar. Y número dos, me gustaría mucho relacionar este tema del hogar con el versículo que también ya hemos mencionado, que es la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus propias manos derrumba. Entonces, necesitamos hablar del hogar en términos de lugar físico, como mencionaste en cuanto a la educación. Podemos pensar cuando decimos el lugar físico, viene a nuestra mente la casa, como tal, la construcción, los muebles y todo aquello que implica, ¿no? La ambientación, digamos, o la decoración. Y la otra parte que es el aspecto espiritual, emocional, esas como que las dos acepciones que podemos considerar acerca del hogar. Y bueno, nada más voy a hacer un paréntesis para cerrar la idea que veníamos platicando acerca de estos roles entre hombre y mujer, para decir que casi siempre ese engaño, o sea, cómo es tan fuerte en nuestra mente como mujeres, viene casi casi en nuestro chip o ADN el decir injusticia. La mujer
En América Latina, si algo hay es abuso, injusticia y el hombre, el feminismo, o sea, está hasta el tuétano ha impregnado, aún en las iglesias, que siempre nos pasa el síndrome este de el pasto de enfrente es más verde que el mío. Y me voy al del otro y digo, ay, el mío es, o sea, donde yo no estoy es mejor, porque es una inconformidad, es lo opuesto al contentamiento. Entonces cierro el paréntesis diciendo, siempre vamos a creer que los hombres tienen una mejor posibilidad, un rol mejor y unas oportunidades mejor por salir, por el simple hecho de salir. Así. Nada más equivocado. Entonces, cierro el paréntesis, tal vez ese pueda ser un tema que podamos explorar más porque no es, nunca va a ser así. Si no está en nuestro propósito y diseño original, no va a ser de bendición. Si no está en el rol de mi esposo, dentro de su propósito, Dios los hizo con todo el diseño para ser proveedores y la mujer tiene todo el diseño para ser, para crianza, para ser maternal y para crear este ambiente. Si no vivimos para el propósito por el que Dios nos creó, que está en nuestro chip, entonces va a ser un coche queriendo transportar muchas personas y un camión queriendo correr a la velocidad de un coche. Entonces, no hay armonía con el propósito, no hay congruencia y va a ser un desastre. Y bueno, ahora volviendo a estos dos conceptos del lugar. Uno, el lugar físico, que es un tema bien importante ligado obviamente al discipulado en el hogar y a la organización. Todo lo que el hogar puede llegar a ser, el potencial que tiene para el reino, tremendo. Ese es un tema muy lindo que yo he escuchado y que me ha apasionado. Y número dos, el que ahorita estamos tocando, que es la atmósfera, el ambiente. Y bueno, creo que s- e- esa esa atmósfera y ese ambiente van a ser fruto o consecuencia de algo profundo. Va más allá del Feng Shui, digo que eso es un mito, realmente lo sabemos, va más allá del aroma, de lo que nos presenta los comerciales. Ujú. Si usas este limpiador con fragancia de bosque, te vas a sentir mejor. Si Así. tu casa amanece con el aroma del café recién tostado, entonces tu día va, y son cosas bastante chuscas, si lo comentamos así, pero en la vida real muchas veces pensamos que de ese tipo de cosas depende nuestra felicidad. Es que si amaneció nublado, yo soy de las que he oído, ¿no? Soy de las que se deprime cuando los días son nublados. Ujú. O pensamos que todo está en el exterior. Es que si yo tuviera esa casa de esas redes, de ese reel que cocina así glamorosa y toda con cubierta de mármol, seguro yo sería feliz. Y ese es otro engaño. La vanagloria de la vida, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la carne, todas esas cosas son externas. Y el diablo siempre quiere hacernos creer que las cosas eternas tienen conexión o van directamente afectadas por lo físico, pero no, las cosas eternas no son temporales. Las cosas temporales son las que no forman parte de la realidad eterna, son solo temporales. Me refiero a las cosas materiales. Y dice la Biblia, lo eterno no se ve. Son las cosas invisibles las que producen el resultado en el impacto hacia lo material. Y esto quiere decir que realmente el centro de todo, el centro de que la atmósfera y el ambiente del hogar sean lo que Dios pensó y lo que a nuestra naturaleza y a nuestro ser, a su imagen y semejanza, realmente sea aquello que Él diseñó, tomando este concepto que hemos venido manejando ahora, sí que hogar, diseño original, es que Él sea el centro. O sea, poniéndolo así, el punto número uno es Dios, de Dios, por Dios y para Dios proviene todo. Así. Dios, en este caso, en la persona del Espíritu Santo, porque si nosotros entendemos que lo que implica ambiente y atmósfera es ese fruto del Espíritu, ¿qué viene a nuestra mente? Paz. O sea, este concepto de que llega el esposo a su oasis, pues Ujú. tiene mucho sentido.
Porque cuando nosotros llegamos a un lugar desde la calle o a un lugar en donde yo sé que voy a poder relajarme, ser quien soy, vengo del tráfico, de una situación a lo mejor incómoda o carga de trabajo, problemas, siendo mujer o hombre, lo que dices es, bueno, aquí ya no necesito ni fingir, ni competir, ni aparentar, sino que me puedo quitar los zapatos, ponerme mis chanclitas, en mi ropa cómoda y simplemente disfrutar del ambiente. Entonces, lo relacionamos con paz, con armonía, con gozo, y eso bíblicamente realmente es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, Ujú, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. Y eso es algo que no proviene de nuestra esencia, no lo podemos producir, no lo podemos fabricar, sino que es un fruto. Ese sería el punto número uno. ujú, El punto número dos sería oración. Nosotras como mujeres, Dios nos ha dado un corazón intercesor. Somos madres espirituales de muchas personas que cuando oímos sus cargas las hacemos nuestras. Esa sensibilidad es mucho más evidente en nuestra naturaleza femenina, que deberíamos estar súper agradecidas y súper felices de haber de este diseño. O sea, porque es bien hermoso empatizar, escuchar y sentirnos movidas a Señor, ayúdalo. Siempre en nuestro chat o nuestro grupo de intercesión que alguien dice es que la vecina, y estamos viendo que la mayoría pide por cosas de otros. ujú, A veces no se preocupan ni por ellas mismas, por este corazón intercesor tan bonito. Entonces, yo creo que es el segundo elemento muy importante para que esta atmósfera sea patente en nuestros hogares. Hay un versículo que es el reflejo o el cuadro exacto de lo que es una persona como Pablo nos invita, llena del Espíritu Santo, y dice que en todo tiempo estemos orando, orad sin cesar, dad gracias en todo, hablando de que este es el mes en donde se celebra el Thanksgiving, acción de gracias, ¿no? Dad gracias en todo, cantando entre vosotros con himnos y con cantos espirituales, con gratitud de corazón. Entonces ahí estamos viendo que del corazón de esa mujer que puso a Dios como lo principal y que el Espíritu Santo es presente, está en una relación con el Espíritu, va a venir un fruto, va a brotar. Es un manantial que salta, le decía Jesús a la mujer samaritana. El agua que yo te voy a dar va a ser como una fuente que salte para vida eterna. Entonces, ¿de qué agua están bebiendo nuestros hijos? ¿De qué agua nosotros estamos bebiendo y qué alimento estamos llenando nuestra mente? De toda esta envidia que vemos al estar navegando por las redes, los medios de comunicación, de angustia, de afán, de descontento y de competencia y de insatisfacción, o de esa relación que con el Espíritu, por la oración y por la palabra, van a traer un manantial del que puedan beber los nuestros. O sea, qué hermoso cuando el esposo puede llegar y saber que ella le da bien y no mal. O sea, serían esos para mí los puntos más importantes que van a llevarnos al tercero, que es las prioridades correctas. Porque en un día, así como con Marta y María, definir las prioridades, a mí a mis 26 años de casada, sigue siendo para mí un reto. O sea, hay días en los que digo, primero este fuego apago o este otro, o a qué es más urgente, esto o esto. Me levanto y es mi tiempo con Dios o contestar este mensaje urgente, o el lunch de mi esposo o la predicación. Entonces, todo el día estamos tomando decisiones que van a influir en el ambiente y en la atmósfera. Entonces, va a haber días en los que si la decisión que yo tomo causa un caos, causa que no era el mejor momento para hacerlo, o si no es elijo, ahora sí que como se dice, no elijo mis batallas, puedo producir en el ambiente de la familia un cortocircuito. Y muchas nos hemos encontrado en el caso de haber hecho un comentario o una palabra con sarcasmo o una actitud
o una queja que cambió todo el sentido. En Ujú. una celebración especial, en un paseo bonito, en un momento que podía ser de bendición, somos muchas veces responsables porque de lo que hay acá va a hablar nuestra boca. Entonces, qué fuerte es que sí necesitamos ser conscientes y asumir nuestra responsabilidad en lo que toca a la atmósfera del hogar. Nuestras reacciones, Noemí, nuestras reacciones. Es tan, o sea, tocaste el punto, creo que así el punto central que me parece a mí es este tema de las prioridades. Y la verdad, hasta este momento yo no había relacionado este tema de nuestras prioridades con nuestras reacciones, porque sí existe una relación entre la manera como nosotras establecemos o damos orden a nuestras prioridades y también la manera como nosotras estamos preparadas para reaccionar frente a las diferentes circunstancias del día a día en nuestro hogar. Y sí creo que en muchas ocasiones nos cuesta generar este ambiente adecuado o esta atmósfera de la que hemos venido hablando durante todo el episodio, porque todavía no tenemos claridad, ¿cierto? No hemos podido establecer claramente qué es lo que nosotras queremos hacer y qué es lo que nosotras queremos lograr y también las metas y los objetivos que queremos llevar a cabo dentro del hogar. Entonces, creo que este tema de las prioridades tiene bastante, tiene mucho de lo que podemos hablar, pero también quiero hacer énfasis en la parte de la oración de la que tú hablas. Creo que este tema de la oración es tan lindo como tú lo dices, porque es la manera como Dios nos ha creado y nos ha puesto esta capacidad y este deseo y esta carga porque yo lo veo como una carga, ¿cierto? No como una carga en el sentido pesado, sino como que, como tú lo decías, nosotras estamos siempre pensando en, bueno, cómo podemos ayudar, cómo podemos alivianar la carga de otro, cómo podemos ser de bendición y cómo podemos ayudar a otras mamis, a otras mujeres a que también puedan entonces transitar ese camino de la maternidad. Entonces, quería solamente enfatizar en esa parte de la oración que me parece muy, muy importante y especial y muy lindo, que también es parte de nuestro diseño. Y te quiero invitar entonces para que en el próximo episodio continuemos hablando de este tema de la atmósfera y ahora sí nos podamos entrar en el tema de las prioridades, que me parece que es muy, muy importante. Gracias a los que nos escucharon hoy. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.